Bueno, seguiremos adelante con Apocalipsis capítulo 19, comenzando desde el verso 7 de la palabra de Dios, que decía: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista con lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vemos la gran diferencia en la palabra de Dios, que lo venimos enseñando. La diferencia de Apocalipsis 17, 18 y Apocalipsis 19 hasta el verso 6, de la iglesia prostituida, que Dios la quema. Dios la quema. Y la iglesia verdadera, que está escondida, no va a creer que la va a descubrir con tus ojos. En todas las iglesias hay trigo y cizaña, pero son iglesias que predican la doctrina del Señor, la palabra de Dios. Entonces podemos nosotros ver la diferencia entre una iglesia y la otra, la que quema y que ordena que todos los ángeles, los santos, los profetas se alegren porque su juicio ha llegado. Entonces ahí tenemos que ver la diferencia. Y acá en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, dice que gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero. Es decir, cuando Cristo, el esposo de la iglesia, se une para siempre con su iglesia. Sabemos que la iglesia prostituida, que Dios la quema, Dios la llama al arrepentimiento, pero ella nunca se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, no estaría acá en Apocalipsis. Pero lo hemos visto también. La iglesia de la Odisea es una iglesia que Dios le dice: yo te vomitaré de mi boca. Es decir, hace lo que quiere. La palabra de Dios dice, como dice el apóstol Pedro, tuercen las escrituras para su propia condenación. La interpretan, pero siempre la interpretan para el otro lado. Bueno, como el sacerdocio judío, interpretó la palabra, pero nunca pudieron descubrir nada. Si hubieran descubierto algo, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, ¿qué vemos en Apocalipsis capítulo 3? La última iglesia. Sería la iglesia número 7, la Odisea. Y Dios la llama. Como nosotros decimos: no, pero ¿cómo puede ser? No, Dios te llama. Hace 2000 años que te llama. Todavía no estás acá. Lo que pasa es que te cuenta todo lo que va a pasar en el futuro para que vos veas tu futuro y para que vos te arrepientas y salgas a Él. No a mí ni a nadie, a Él tenés que salir. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, esa famosa iglesia, la Odisea, dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, de todos los que están ahí, alguno oye mi voz y sale, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, comunión con el Dios verdadero y con el esposo. Si Dios llama a su esposa, y también su esposa está metida ahí, en la iglesia de la Odisea, decía: hay hermanos ahí que son fieles, pero están engañados. Bueno, Dios los llama. Ellos deciden, mirá, acá hay algo importante. Nadie decide por vos. Está bien, cuando vos sos chico, todos deciden por vos y vos tenés que obedecer. Pero Dios a los niños no le hace juicio, no te hagas problema, los niños son sin pecado. Pero ya grande, adulto, metido ahí, ya Dios te llama. Pero ella no obedece. Por supuesto, algunos pienso que habrán salido de esa iglesia. Ahora bien, pasa lo mismo con el sacerdocio judío. Bueno, algunos salieron y se quedaron con Cristo, los otros se quedaron ahí con el sumo sacerdote, con la institución, con todo eso. Sí, se quedaron con lo que ve. La palabra del Señor nos muestra, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, que está antes de la iglesia de la Odisea. El Señor
habla que todo en ella está bien. Y dice el Señor, por cuanto has guardado mi palabra, no es lo que dicen esto, lo que dice lo otro, no, lo que Dios dice a través de su palabra. Cuando has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que la iglesia verdadera no llega a la gran tribulación, es arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. También te lo explica en Mateo capítulo 24, versos 40. Dice, dos hombres estarán trabajando en el campo, el uno será tomado, boom, sacado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces ahí vemos el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no es donde yo voy ni donde vos vas. La iglesia son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, ya sea que vayan a la mía, a la tuya, a la otra, a la otra. ¿Qué significa eso? Que han aceptado al Señor Jesús, no me aceptaron a mí, ni al apóstol, ni al profeta, ni yo que soy evangelista, ni al pastor, ni al maestro, los 5 dones principales de la iglesia. No, ellos aceptaron al Señor y esos dones están para predicar a Cristo y a este crucificado. Como también te lo dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahí te ubicás vos en la iglesia fiel y verdadera, cuando toda la gloria se la dan al Señor. Y nosotros somos instrumentos, como yo trabajo en la construcción, y por ahí, qué sé yo, tengo las herramientas, por ahí pasé un mes o 15 días, no trabajo, bueno, punto. Las herramientas no van solas a trabajar. Cuando yo decido que tengo que hacer una obra, porque se me contrata, bueno, ahí tomo las herramientas y las uso. Bueno, nosotros somos herramientas en las manos del Señor, la gloria, la honra y el poder le pertenece a Jesús, a quien Dios, nuestro Padre, ha señalado para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, y la fuerza que tiene es que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No, para primero la palabra y el Señor, se acabó. Y lo demás son humanos, seres humanos. Entonces vemos la diferencia entre la iglesia que reconoce al Señor, que el Señor es el Señor, que no hay una pared intermedia como el sacerdocio que tenés que ir a ellos. No, vos tenés que ir a Cristo y te lo enseñé. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y se lo dijo a los sacerdotes, se lo dijo a todos. Se acabó ya con toda esa situación. Entonces la iglesia de Filadelfia, que está en Apocalipsis capítulo 3, bueno, la iglesia fiel, la iglesia que no, ella es fiel a su esposo. No, que acá, allá, sí, chao viejo, seguir vos ese camino. Nosotros no seguimos ese camino, como te lo hemos explicado, que dice el Espíritu Santo, ahí en Gálatas capítulo 2. No, de ninguna manera nos sujetamos a ello, para que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros. Y bueno, y también te lo explica ahí en el verso 21 de Gálatas 2. Bueno, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y bueno, ¿para qué murió Cristo? Si vos te vas a seguir justificando por los mandamientos, todo. No, los mandamientos se observan, pero lo observa, ¿sabes quién lo observa los mandamientos? El Espíritu Santo. Y te hace caminar. ¿Por qué? Porque para eso se te da el Espíritu. El Espíritu se te da para conducirte en el camino de Dios. Y también hay hermanos que van a dar el 30%, otros van a dar el 60%, otros van a dar el 100%, así lo dijo nuestro Señor, palabra de su boca. Pero nadie puede decir yo hago el 100% porque sería ni hago el 60 ni hago el 30. Por eso en la iglesia, antes de llegar acá a la boda del Cordero, 1 Corintios capítulo 3, está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para que sean condenados, no, ya estás en el tercer cielo, ya estás con el Señor, el Dios Todopoderoso que es tu esposo. Ahí es para que cada uno dé cuenta qué hizo mientras que estaba en el cuerpo, es decir, desde el momento en que vos aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador.
Bueno, ¿y qué pasó con el talento que Dios te dio, el don que Dios te dio? Bueno, todo eso se lo tenés que rendir a Él, no a los hombres, ¿viste? Porque los hombres cada uno tiene una opinión. No, que tendría que hacer esto, no. Bueno, te he puesto el ejemplo con Juan el Bautista, no viene a celebrar la Pascua, está ahí en las montañas, en el desierto, ¿qué siervo de Dios me hablaba? Y Dios le dijo, pará, va a descender cuando yo te diga. Bueno, cuando llegó la hora, Él descendió y después el Señor Jesucristo comenzó, cuando fue bautizado en el Jordán, comenzó a predicar la palabra de Dios. Entonces acá lo que tenemos que ver, bueno, vamos a dar cuenta al Señor según lo que Él nos haya encargado a cada uno. Entonces vemos acá a la iglesia, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero. Es decir, llegó el momento en que el esposo y la esposa se unen. Los creyentes se unen con el Señor. Son hechos hijos de Dios. Son reyes y sacerdotes como Melquisedec y Melquisedec. Se sientan en el trono con él. Así lo dice cuando termina Apocalipsis capítulo 3. Y reinarán sobre la tierra con un cuerpo glorificado. El reino del Señor Jesucristo jamás será dejado a otro. Los creyentes que vos ves ahora y son como policías y sacerdotes a la vez. Vos fijate, el cuerpo de resurrección. Para los otros sigue la vida y van a vivir más tiempo, ¿no es cierto? Pero para el creyente y para la iglesia ya están en un estado eterno, superior a los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Ellos supervisan el mundo entero y vos a ellos lo podés ver o no lo podés ver. Y vos a ellos, al cuerpo glorificado, aunque todo esté cerrado, las paredes no tienen límite, ni la distancia tiene límite. Entonces, si hay una adversidad contra el reino de Dios, cuando ya Cristo restaure el reino de Dios sobre la tierra, bueno, somos reyes y sacerdotes, regiremos las naciones con vara de hierro, como el alfarero. ¿Te imaginás? Y bueno, y te compara el poder, ¿viste? Un vaso de barro que hace el alfarero. Y bueno, no se puede levantar jamás contra el alfarero y con una vara de hierro. Lo toca así, lo destruye. Es sí que un poder que va más allá de cualquier ejército, cualquier policía. Entonces, bueno, ellos supervisan todo. Punto. Si hay una rebelión, ellos entran, ellos están ahí mirándote y vos estás hablando y planificando una rebelión. Y bueno, cuando ellos dicen así, se hacen físico y pum, pum, no queda nada. Entonces, fíjate vos, toda resistencia será quebrada. Por eso ese reino, dice Daniel, no será dejado a otro. Es un reino que permanece para siempre, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a leer Daniel, sabemos que es el libro profético que los judíos leen, pero no entienden una papa, ¿viste? Dice, Daniel capítulo 7 te habla del Hijo del Hombre, te habla de todo, ¿viste? Y Dios le dijo, veréis al Hijo del Hombre y ellos lo escupieron, ¿viste? Por eso te digo, la mente no sirve. Vos tenés que tener el Espíritu Santo y la revelación de Dios. Sos un hijo de Dios, no es un chupamedia. Y por ser hijo de Dios, el Espíritu Santo te alumbra y te enseña la palabra de Dios. Así lo dice Juan en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 27. Dice, pero la unción que está en vosotros, la que vosotros recibiste de él, ¿viste? No te dice, che, yo te di la unción. Pedro te dio la unción. El templo de la hermosa te dio la unción. No. Pero la unción que está en vosotros enseña todas las cosas. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Entonces, acá el Espíritu Santo, cuando Dios te da el Espíritu, es el que te va a enseñar. Por supuesto, yo puedo aprender de otros dones de mi hermano cuando ellos predican allá, ¿no? También está escrito, oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, bueno, Dios nos muestra. Pero yo te voy a leer acá en Daniel capítulo 12, el último capítulo del profeta Daniel. Ya está
ya le ha mostrado casi todo a Daniel en brevedad. En brevedad. Daniel es un profeta que Dios, a través de la visión espiritual, le muestra acá en la tierra. Pero el apóstol Juan es un súper profeta porque él subió a la fábrica donde se hace todo. Todo lo que vos ves se hace allá y después desciende acá. Entonces, acá tenés que ver algo, ¿viste? Él ve hasta cierto momento y se lo explican. Pero Juan sube al mismo cielo, donde ve todas las cosas y le muestra todas las cosas al Señor. Por eso la importancia de leer Apocalipsis. Pero fíjate en la gran tribulación. Daniel capítulo 12. Verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia para Israel, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo le habla a Daniel, y le habla acá Miguel, tu pueblo, no le habla a la esposa del Cordero, tu pueblo, Israel, los amigos de Dios, no la esposa del Cordero. Por eso siempre te hago la diferencia entre uno y otro. Y dice ahí, entonces será aquel tiempo libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrella a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Verso 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ve? Aquí aparecen los 3 años y medio finales. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Fíjate, cuando acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando se agregue a la esposa del Cordero el último creyente, entonces después Dios entenderá con Israel. Con Israel en la gran tribulación, con la esposa en el cielo. No, yo para que vos veas la diferencia. No se trata de fanáticos. Se trata de mostrarte lo que Dios dice. Cuando acabe la dispersión del pueblo santo, es decir, cuando el último creyente de la iglesia verdadera sea completado el número, entonces acontecerán todas estas cosas que Dios le muestra a Daniel. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá en la palabra del Señor, la diferencia en ser amigos de Dios, Israel es amigo de Dios, y la diferencia de la iglesia, la esposa del Cordero. Por supuesto que hay judíos que aceptaron al Señor. Ahí en Hechos capítulo 2 te muestra que casi todos eran judíos. El remanente fiel que Dios lo saca de ahí y lo introduce en la iglesia. Y todavía en el día de hoy, todavía también hay judíos verdaderos que se dan cuenta y aceptan al Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Cuando termine la dispersión del pueblo santo, entonces todas estas cosas sucederán, dice el Señor. Entonces acá lo que tenéis que ver es la iglesia, como te la muestra acá en Apocalipsis capítulo 19, verso 7. La iglesia verdadera del Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, lo que estamos viendo es la revelación que Miguel, que es el que pelea o el príncipe que defiende a Israel, le está mostrando a Daniel. Lo vuelvo a repetir, verso 7. Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos,
que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, la última semana de las 70 semanas del profeta Daniel. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí, dice el profeta. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces, el verso 9, él le respondió, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Fíjate vos, en Apocalipsis capítulo 5, cuando el que está sentado en el trono tiene el libro y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello para mirar todo el juicio de Dios sobre la tierra? Y dice el apóstol Juan, y yo lloraba mucho porque no había ninguno digno. Y le dijeron, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, por el cual él puede abrir el libro y desatar su sello. Comienzan los juicios del Señor, primero 7 sellos, después 7 trompetas y después 7 copas. Pero a Daniel como profeta llega hasta ahí nomás. Pero la iglesia, la esposa del Cordero, llega mucho más allá. ¿Por qué? Porque son los hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Eso no lo digo yo. ¿Yo sabés lo que digo? Que voy y me siento en el último asiento. Y si fuera una realidad humana, por poner un ejemplo, y me dice, mirá, vos, José o Roberto, quiero que vaya a las Loicas a cuidar chivas, me voy a las Loicas a cuidar chivas. Yo soy feliz. Bueno, si él quiere darme una corona, la recibo. Si él me ha hecho hijo de Dios, lo recibo. Pero yo no compito por ningún lugar. Competir por lugares, ¿sabes qué? Es de los religiosos. Ellos se quedan con la gloria de Dios. Y a mí lo único que me interesa es amar a Dios y servirle humildemente en lo que puedo. Punto. Él es mi esposo y yo lo amo a él. Se acabó. Y él es el único que murió por mí en la cruz del Calvario. Y resucitó para nuestra justificación. Así que yo no pretendo nada, pero yo te digo lo que dice las Escrituras. Por ejemplo, cuando Juan mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? Primero le dijo, bueno, hace oír a Juan lo que ve, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, a los pobres anunciado el Evangelio, y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Pero después empezó a decir, bueno, ¿qué saliste a ver al desierto? Bueno, un hombre vestido del car, ta. Y dice, de los nacidos de mujer, no se ha levantado un profeta mayor que Juan el Bautista. Quiere decir que Juan el Bautista es mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que Osea, mayor que Daniel, mayor que todo. Pero también ahí lo dice, pero el más pequeño en el reino de Dios, es decir, en el pueblo santo, en la iglesia, es mayor que él. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Bueno, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Entonces vos tenés que diferenciar, porque ¿sabes qué pasa? Que me parece que no sabes nada de lo que Dios te ha dado y no sabes tu lugar. Y vivís, Jerusalén, y esto y el otro. Y justificando a los judíos, cuando Dios dice que los echa al fuego. Por supuesto, al remanente fiel no, pero a los otros, que son descendientes de los que lo escupieron, lo rechazaron, ¿qué te cree que le va a dar la corona de vida? Ahora todo está basado en el nuevo pacto, bajo la sangre del Cordero, se acabó el Cordero Pascual. Entonces lo que te quiero decir es esto, vos sabés en qué debes estar contento, ya ahora, más adelante te lo voy a mostrar, en que está escrito y vos entras en la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Ahí debes estar contento vos. Y a los otros sí, nosotros deseamos que Israel se vuelva al Señor.
pero no se vuelven. Nosotros deseamos que la iglesia que se prostituyó, que Dios la llama al arrepentimiento, y Dios le dice que la ama, pero ella sigue adelante, y a los judíos también Dios le habló, y al sacerdocio también le habló, y ellos lo escupieron. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Usted cree que nosotros lo condenamos? No, nosotros no lo condenamos, pero tenemos que decir la verdad, flaco, pues si vos no decís la verdad, sos cómplice de ello. Y vos estás en contra del Señor, porque si el Señor le dice, te vomitaré de mi boca, vos le decís, no, que son excelentes personas, que hablan de Dios. Bueno, es tu problema, flaco. Sabrás de qué lado te quedás, si te quedás con el esposo y vas a estar acá en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, en las bodas del Cordero, o te quedás con los hombres y con la institución. Ese es tu problema. Pero no es que Dios no te ame. Dios te ama y te llama a la reflexión y al arrepentimiento, y basta con la joda esa que tienen ustedes. Y a Israel también Dios lo llama al arrepentimiento. Sí, también hay muchos judíos que en el día de hoy se dan cuenta y aceptan al Cordero de Dios. Punto. Entonces acá lo que tenemos que ver es eso. Aparte que Dios va a escoger 144.000 judíos, por supuesto en la gran tribulación, que es un grupo especial que camina con el Cordero de Dios. Donde está el Cordero de Dios está Él. Así que tampoco Dios está en contra de ellos. Dios está en contra de los que lo escupieron, lo crucificaron, no aceptaron lo que los profetas le dijeron. Y bueno, Dios lo llama a la reflexión, tanto a Israel como a la iglesia prostituida, pero ninguno de ellos se vuelve. Si se hubieran vuelto no estarían en Apocalipsis capítulo 17, 18 y 19, cuando Dios la quema. Y con Israel pasa lo mismo. Israel se une al anticristo y lo recibe. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? Entonces acá Dios le está mostrando a Daniel. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Punto. Y eso es lo que se descubre ahí en Apocalipsis capítulo 5. Cuando el Cordero de Dios va y toma ese libro que está sellado por fuera, ¿no es cierto? Y él abre el libro y empiezan los 7 sellos, el juicio de las 7 trompetas y el juicio de las 7 copas, y bueno, la última copa ya termina. Por eso en Apocalipsis capítulo 17, verso 1, el ángel que tenía la última copa le dijo, vení acá y te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera que prostituyó al mundo entero. Y cuando Juan la ve, verso 6, me quedé asombrado con grande asombro. Y el ángel le pregunta, ¿por qué te asombras? Yo te pregunto, ¿por qué te asombras si Dios te muestra las cosas? ¿Y sabes por qué te las muestra? Salí de ellos, pueblo mío, para que no participéis de su castigo. Apocalipsis 18:4. Entonces vemos que las cosas están cerradas y a Daniel se le muestra hasta ahí nomás. Y entonces le dice ese ángel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahí vemos que también Jesús te lo dice en Mateo capítulo 24, verso 15, y cuando veáis la desolación, desolación abominable, dice en el verso 11, es decir, que se mete en el templo y se hace adorar como Dios. Y bueno, si ustedes siempre le han servido, bueno, ustedes son hijos de él, el diablo se sentará ahí en el templo. Y ustedes trabajan día y noche para reconstruir el templo. Parece que quieren darle confort al que le han servido durante siglos. Bueno, es problema de ustedes. Si la Biblia te muestra todo. Te muestra todo. Pero fíjate lo que ve Daniel acá. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Bueno, ¿el que está viendo? Bueno, está viendo Israel. No es la iglesia ahí,
A él le explican, pero él todavía como profeta no ve eso. Porque él está hablando de la bienaventuranza. Él tendría que decir, bienaventurados los que participen a las bodas del Cordero. No te dice, no lo entiende. Acá el ángel se lo explica, ¿viste? Como te lo he mostrado aquí en la palabra de Dios. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor, verso 8, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dice que él no entiende todavía, aunque estaba profetizado todo eso, ¿viste? Y bueno, él habla del Hijo del Hombre, pero de la esposa no habla mucho. Y él dice, bueno, bienaventurado el que llegue a los 1335 días. Hoy le está hablando de la última semana de Daniel, de los 3 años y medio finales, donde empieza la angustia, que dice que habrá en el verso 1 angustia como nunca la hubo, como nunca más la habrá. Y Jesús dice en Mateo 24, 21, 22, y si yo no acortare los tiempos, ninguna carne sería salva. Se van a dar con todo. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Él está viendo todo el pueblo de Dios, como acá también se lo muestra en el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. No, nosotros no somos esclavos de nadie, un padre tenemos que es Dios. No, pero Daniel te dice. Lo que pasa es que vamos a decir la verdad. Ustedes el Nuevo Testamento nada, bueno, lo entendemos. Pero el Antiguo Testamento están todos los días disfrazados de Moisés y no entienden una papa. En aquel día será libertado tu pueblo. Mientras tanto, ustedes están bajo esclavitud. Por eso Jesús te dice en San Juan 8, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Y te lo dice Daniel, tu profeta. Pero si ustedes a los profetas los matan, ustedes son fanáticos de los profetas después que terminó todo, y eso no es así. Por eso que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Es tiempo para Israel que se vuelva a su Señor. Clama a mí, yo te responderé, dice Jesús. Y es tiempo para que la iglesia coloque en su lugar al Señor de la gloria y no lo desplace hacia afuera como hizo la Odisea, porque el resultado de eso va a ser un final triste. Apocalipsis 17 y 18. La gloria es para Dios, no para el hombre. Bueno, que el Señor te bendiga.